Y después del alcohol, ¿cuáles son las siguientes adicciones? Las siguientes consumidas en Canarias son la cocaína y la heroína. Por ese orden, además. Los indicadores aparecen personas de 20 a 30 años con consumo de largos periodos de heroína. Abandoné el mundo de la heroína y entré al mundo de la cocaína. He perdido todo prácticamente. Pero lo dicen las memorias gubernamentales de todos los países. La lucha contra las drogas ha fracasado. En los últimos 12 meses en España han consumido cannabis 3,2 millones de personas. O en los últimos 30 días 2,8 millones de personas. En Canarias hablamos de 150.000 personas. ¿Y el uso recreativo, el uso lúdico del cannabis, crees que debe legalizarse también? En Canarias tenemos más de 60 playas donde está prohibido fumar, como la playa de las Canteras. Encenderse un cigarrillo puede costar 300 euros. También está prohibido beber alcohol en la calle. La sanción puede llegar a ser de hasta 3.000 euros. Y por supuesto, está prohibida la venta de cannabis y marihuana, aunque consumirlo en el ámbito privado sí sea legal. La venta de drogas está penada con hasta 6 años de cárcel. Y si es una organización criminal, pueden llegar a ser 18 años de prisión. A pesar de todas las prohibiciones, la venta y consumo de sustancias adictivas la podemos ver en cualquier parte y a todas horas. Aunque en este programa no se lo podamos mostrar, ya que se emite en horario infantil protegido y también lo tenemos prohibido. ¿Prohibir o no prohibir? Abordemos el jardín de la legalización. Entre los jóvenes de la isla, muchísima gente consume droga, desde la más baja hasta la más alta. De pastillas no he visto mucho, pero porros y cocaína y todo eso sí que... No consumo, pero sí he consumido, sí he llegado a consumir. Como te dije antes, a nivel social, pues al final estás en una fiesta, estás con unos amigos y luego se echan a perder y se mueren jovencitos, le dan por robar, atacar a la gente, matar. Y yo en contra de la droga estoy, por supuesto que sí. Creo que es un problema de hace muchos años, por desgracia, en Canarias. Yo me voy a correr a las 7 por la mañana y veo gente drogándose allá a la esquina y esto es una mierda. Los ansiolíticos y el alcohol son drogas perfectamente, lo que pasa es que están legalizadas y el Estado saca un montón de dinero de ellas, así de simple. Yo creo que el tabaco, el alcohol, tampoco no son drogas, pero es algo que en exceso es malo. Sí, considero que son una droga tanto los ansiolíticos como el tabaco, el alcohol, hasta el café. Cuando la gente dice que son más entendidos que yo, que la peor droga es el alcohol, yo en mi interior me cuesta creerlo. Creo que sí, que se debería legalizar la marihuana, el cannabis. Depende de para qué uso, pero sí. Legalizarlo para, si es medicinal, sí. Pero en el sentido de compra y venta y que lo puedas llevar por la calle, no. Ni la droga ni la marihuana, que yo no sé si igual, no, pero que yo estoy en contra de que no puede ser. Creo que se podría legalizar perfectamente si estuviera controlado, como ocurre, por ejemplo, en Holanda o ocurre en Estados Unidos en ciertos estados. Todo se debería legalizar porque la gente no lo haría de esa forma. Que el problema de las drogas pues es un asunto que nos trae cabeza a todas las personas. Conozco problemas de adicción en entornos cercanos a mí. Creo que hay bastante hipocresía respecto a las drogas. ¿Qué drogas son las que más se consumen en Canarias? ¿Cuáles son las que más adicciones provocan? ¿Es legal el consumo de cannabis o marihuana en España? Y después del alcohol, ¿cuáles son las siguientes adicciones? Las siguientes consumidas en Canarias son la cocaína y la heroína. Por ese orden, además. En los últimos 12 meses en España han consumido cannabis 3,2 millones de personas. O en los últimos 30 días 2,8 millones de personas. En Canarias hablamos de 150.000 personas. Dime una cosa, ¿esto es legal que lo tengamos aquí nosotros? En nuestro ámbito privado, sí. Ya si salimos a la calle nos exponemos a una sanción administrativa. ¿De cuánto? Pues bueno, podría variar desde 600 euros hasta 600.000 euros.
Analizaremos todos estos aspectos en la Casa de Informe Trópico y también examinaremos si es eficaz la lucha contra las drogas y el riesgo de las adicciones. Pero lo dicen las memorias gubernamentales de todos los países. La lucha contra las drogas ha fracasado. Y hay muchas formas de luchar desde el punto de vista contra el tráfico de drogas. Y una es legalizar alguna de ellas, ¿no? Como puede ser el cannabis, ¿no? Por ejemplo, en Canarias, uno de los principales problemas que tenemos con el cannabis son nuestros adolescentes. Y yo me pregunto que aunque legalizaran el cannabis, los adolescentes no podrían, tendrían que ir a la esquina a buscar cannabis, serían menores de edad. ¿Son las adicciones un problema social en Canarias, verdaderamente? Sí, yo creo que sí. A lo largo de todo el tiempo las adicciones siempre han sido un problema social, que quizás con el tiempo hemos sido menos nombrados, pero el problema social sigue estando. Soy Mari Carmen Lázaro, directora de Proyecto Hombre Canarias. Llevo trabajando aquí desde 1992. Comencé una vez finalizada la carrera universitaria de psicología y me unía a todo este problema de las adicciones desde el voluntariado que se hace en Proyecto Hombre. Trabajamos todo tipo de adicciones a día de hoy. Evidentemente comenzamos con el tema de la heroína de aquellos tiempos y hemos ido adaptándonos y cambiando nuestra metodología de trabajo en función del perfil y el tipo de drogas que ha ido apareciendo en Canarias a lo largo del tiempo. El año pasado atendimos en la parte adulta, o sea, en la parte de intervención, unas 500, 600 personas junto con su familia. Nosotros trabajamos con la persona y la familia al mismo tiempo para poder hacer una inserción más apropiada. Dependiendo del perfil de la persona, se le van a hacer una serie de análisis en un principio y se va a ver el perfil donde encaja mejor para su proceso terapéutico, que tiene que ver con un crecimiento personal de tu persona, por qué te ha llevado al consumo de sustancias. Claro que se puede salir, pero no es vida vivir con un consumo de una sustancia que hace que no seamos personas normales dentro de la sociedad. ¿Cuáles son las drogas más duras o más adictivas que se manejan aquí? Hombre, yo más duras o más adictivas, eso siempre va a depender de la persona, ¿no?, que las consuma realmente, el tema de la adicción. Pero sí es cierto que a día de hoy tenemos un grave problema con el alcohol. La rehabilitación del alcohol está costando muchísimo, pues porque socialmente está bien vista y entonces es algo que cuesta abandonarlo, ¿no? ¿Se incrementó en Proyecto Hombre el número de personas que reclamaban ayuda después de la pandemia? Sí, sí se incrementó. Hubo un momento de boom según finalizó el confinamiento. ¿De qué? ¿De qué sustancias, básicamente? Pues mira, básicamente del alcohol y de las benzodiazepinas, porque es aquel producto con el que nos podíamos drogar dentro de casa, era algo que teníamos, ¿no?, y que era muy fácil. Y luego la cuestión de las toxicomanías se complican con las patologías duales. ¿Qué es esto exactamente? Sí, nosotros llevamos muchos años ya tratando la patología dual y bueno, tiene que ver cuando hay un problema de salud mental y consumo de sustancias, que entonces empeora el nivel de rehabilitación de la persona. ¿En qué estado se encuentra generalmente una persona que toca la puerta de Proyecto Hombre? Mira, es una persona completamente desesperada. Él y su familia, o ella y su familia, ¿no? Y entonces tocan desesperados, desmotivados, sin ganas de luchar, con mucha tristeza, mucho dolor. Sí que creo que, como siempre, a las mujeres nos toca mucho más tocar en esa puerta para pedir ayuda, porque las mujeres, bueno, nos vemos metidas en el cuidado de los hijos, de las familias, con demasiada carga como para preocuparnos por nosotras mismas en pensar que tenemos una adicción para salir adelante. Hay personas que vienen acompañadas con sus familias, pero luego también hay un gran porcentaje de personas que se encuentran en exclusión social. Personas que ya han perdido su familia, incluso personas que vienen desde prisión directamente con artículos para la rehabilitación, ¿no?, marcados por juzgados y todo este tipo de cosas.
Y después del alcohol, ¿cuáles son las siguientes adicciones? Las siguientes consumidas en Canarias son la cocaína y la heroína, por ese orden. Por ese orden. Adicciones a drogas legales y drogas ilegales. Precisamente, al lugar donde se hacen las leyes en Canarias nos trasladamos para conocer a otro de nuestros invitados. Me llamo Iñaki Álvaro Lavandera. Yo empecé en política como concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Fui concejal de Hacienda y de Turismo. Después estuve unos años también en la oposición, como concejal en la oposición. Y bueno, creo que he seguido la trayectoria de un político de raza, ¿no? Empezar en lo local y después continuar hacia la actividad legislativa, ¿no? Desde que empecé a tener contactos y diálogos con el tejido asociativo alrededor del mundo del cannabis, sí es verdad que he presentado diversas iniciativas y he sido una de las, digamos, de las voces del mundo del cannabis en el Parlamento de Canarias. Creo que el activismo cannábico, por decirlo así, ha dado muestras de madurez y de argumentos suficientes como para escucharlas con seriedad. Siempre he querido hacer política basada en la evidencia y ya tenemos datos suficientes como poder hablar sobre, poner en la balanza los pros y los contras del prohibicionismo con respecto a la regulación o sobre la evidencia científica en el aspecto medicinal. Y de hecho, el propio Gobierno de Canarias es consciente del potencial que podría tener Canarias en este aspecto, porque por nuestras condiciones climáticas, si a eso le añade nuestro diferencial fiscal, podríamos estar hablando de la creación de puestos de trabajo en torno a una industria que a mí me gusta llamarla más industria farmacéutica. Hasta el pasado mes de junio fuiste diputado regional en Canarias y dejaste, entre otras muchas cosas, entre otras muchas iniciativas, una referida expresamente al cannabis. ¿En qué consistió? Bueno, la verdad es que ha sido en varias ocasiones y no me gusta centrarlo en mí porque una de las cosas que he intentado siempre buscar con respecto a este tema es el mayor consenso posible. Entonces han sido iniciativas conjuntas de varios grupos políticos que hemos presentado en el Parlamento de Canarias el año 2017, más ambiciosa, que abarcaba tanto el consumo lúdico, por así decirlo, en el ámbito de los clubes y el consumo medicinal del cannabis, la legalización, y en el 2020 ya nos centramos en la legalización. En ambas ocasiones hemos conseguido un consenso total de la Cámara Autonómica, excepto en la autorregulación, lo que es el aspecto lúdico, que ahí sí es verdad que el Partido Popular no lo apoyó. Y dentro de tu partido, el PSOE, existe unanimidad, porque esto cuando llegó a Madrid se tropezó con alguna incomprensión. Los partidos no son de pensamiento único, ni el Partido Socialista ni ningún otro. Hay gente dentro del Partido Socialista que es más ambiciosa, más valiente, pero sí es verdad que el cannabis recreativo, en ese aspecto de verdad que no hay consenso todavía. Y a tu entender, ¿cómo se debería regularizar la marihuana? Bueno, el cannabis medicinal está en vías de ello. De hecho, hay un mandato del Congreso de los Diputados a la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios para que la prescripción del cannabis medicinal pueda ser una realidad en España. Y con respecto a la parte recreativa, a mí me gusta el modelo que acaba de aprobar Malta, o que es similar también al que quiere aprobar Alemania, que está en trámite el proyecto de ley, que es a través de los clubes, que es una realidad en España y en Canarias. Tenerife tiene casi el doble que Gran Canaria y no está acorde a su población, o como en Tenerife la mitad de los clubes están solo en 2 municipios, que es en Arona y en Adeje. Y eso te determina que se está pervirtiendo la figura de este tipo de asociaciones, como se puede pervertir hacia un negocio, ¿no? Esa parte, bueno, pues sí es verdad que habría que meterle mano. Pero es la política la que frena esta regularización. Bueno, la política a veces va mucho más lenta que la propia sociedad civil, ¿no? Yo sí soy optimista y creo que España acabará dando pasos para que tarde o temprano el cannabis se vea que la legalización o la regulación del cannabis es mucho más efectiva, incluso para combatir contra los daños y riesgos que los tiene el propio cannabis, que el prohibicionismo o la persecución por la vía de lo penal. ¿Y qué impresión tienen sobre esto los activistas del sector canábico en Canarias? ¿En qué situación se encuentra en España la regularización del cannabis?
Hasta el 2022 el Congreso de los Diputados no se ha postulado a favor de que se regularice el uso de esa misma sustancia en la población mayor de edad con patologías específicas. Entonces ahora mismo nos encontramos que ya en enero se tenía que haber realizado el dictamen por parte de este organismo de cómo tendrían que ser los parámetros para que los pacientes pudiesen acceder a ese tipo de tratamiento. ¿Regularización o legalización? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al final la legalización es como un principio abanderado por los activistas. Ajá. Y la regularización es realmente el fundamento en el cual se pueden dar cabida a las actividades. Ajá. Por tanto, creo que ambos términos podrían ser correctos. Me llamo Taylor Rodríguez, soy activista de la planta del cannabis desde hace 20 años porque empíricamente he podido probar mí mismo con una patología que tenía del asma, cómo se me remitió, y desde entonces, a partir del 2015, pude asistir a un ensayo de la epilepsia refractaria en niños con uno de los principios activos, que es el cannabinol. Existe una modalidad de uso del cannabis que son los clubs de usuarios, que realmente no están bien regulados, están funcionando con ciertas alegalidades, y eso produce que haya una inseguridad jurídica no solo para los promotores de esas iniciativas, sino para los propios socios. Y cuando digo socios, englobamos a pacientes o personas adultas que lo quieran usar por otras razones. Con lo cual, que no esté regulado los aboca a conseguir su medicamento en el mercado ilícito. Actualmente estoy colaborando con el desarrollo del primer complejo para fabricar los principios activos de la planta del cannabis para exportar a Alemania. Nos encontramos en una fase en la que ya hemos recibido el aceptable de la Agencia Española del Medicamento y se han obtenido las licencias municipales para la construcción del complejo, con lo cual probablemente antes de que acabe el año podremos tener en el mercado un cannabis Made in Canarias para que pueda ser usado en diversas patologías en cualquier parte del mundo, recetada siempre por un facultativo médico. ¿Por qué tiene tanta mala prensa la marihuana? Bueno, yo creo que el cannabis empezó a tener tanto oprobio. ¿Marihuana no se le debe llamar? Bueno, marihuana es un término más vulgar que en verdad viene de su cultura. Realmente el término científico es cannabis sativa. Ajá. Entonces yo creo que realmente tiene ese estigma porque en los años 30 Estados Unidos abanderó una guerra mundial contra el cannabis por diferentes motivos, ya fuesen por su industria petroquímica, por su industria farmacéutica y por un control de fronteras. Se criminalizó al usuario, no solo al que lo facilitaba, sino al propio usuario. Entonces hemos llevado muchísimos años, más de medio siglo, en el que los propios usuarios de la planta han tenido que sortear pues, esa mala fama y esa pues, criminalización que se hacía contra las personas. En un club de cannabis, ¿qué es lo que nos encontramos? En los clubes de cannabis, pues mira, si me lo permites, claro. Te voy a enseñar una cosita. ¿Esto qué es? Esto es una, según el término exacto, es una súmida floral de cannabis. Normalmente en los clubes de usuarios de cannabis lo que vas a encontrar es la flor, el cogollo. Realmente en Alemania, en los que tienen regularizado ya el uso terapéutico, la flor te la pueden dispensar en la propia farmacia. ¿En España no? En España, la Agencia Española del Medicamento, el encaje que se le ha pedido que haga, han dejado totalmente fuera la flor. Y es un problema porque realmente la flor tiene 175 principios activos y cuando tú sintetizas o extraes unos fitocannabinoides, dejas otros. Entonces, por eso en Alemania la flor sí que es medicina. ¿Oler? Sí que huele. Sí, es gracias a los terpenos, otra parte de los fitocannabinoides. Pero dime una cosa, ¿esto es legal que lo tengamos aquí nosotros? En nuestro ámbito privado sí. Ya si salimos a la calle nos exponemos a una sanción administrativa. ¿De cuánto? Pues bueno, podría variar desde 600 euros hasta 600.000 euros. Dependiendo si te han cogido una vez o 3 veces en el mismo año. Pues no lo vamos a sacar de aquí. No lo saquemos, no. No lo sacamos. ¡Cuidado con la ventana! ¡Cuidado con la ventana! ¡Policía! ¡Policía! El tráfico internacional de drogas es la actividad criminal más lucrativa que existe. Es imposible dar una cifra exacta,
pero se estima que las redes de narcotráfico podrían mover entre 300.000 y 500.000 millones de dólares al año. Canarias no está al margen de esto. Canarias, debido a su posición geoestratégica dentro de lo que es el Océano Atlántico, pues se convierte en un punto importantísimo en lo que son las rutas internacionales de tráfico de estupefacientes, sobre todo de lo que se les viene a denominar la ruta atlántica, de introducción de cocaína desde Sudamérica. Igualmente es un punto estratégico para recibir la droga que se ha incautado en medio del Atlántico, lo cual no quiere decir que toda esa droga que se incauta en el Atlántico tenga destino el archipiélago canario, ni mucho menos. Para burlar los controles policiales de todo el mundo, los narcotraficantes utilizan todo tipo de estrategias para que la droga llegue a sus destinos. Por vía aérea, utilizando generalmente vuelos de línea regular, en los cuales se aprovecha lo que son la presencia de mulas o correos humanos, y luego por vía marítima, de las formas más, todas las que existan, desde barcos recreativos, barcos de pesca, embarcaciones neumáticas, cualquier cosa que flote y sea susceptible de llegar desde un punto a otro, pues la pueden utilizar. En el año 2020, en España se produjeron más de 24.000 detenciones por tráfico de estupefacientes, la mayor parte de ellas relacionadas con los derivados del cannabis y la cocaína. Canarias es un punto caliente del tráfico de drogas en el estado. Aquí se han llevado a cabo algunas de las operaciones antidrogas más importantes del país. Se hizo una aprehensión de heroína de lo que es el archipiélago canario en la historia, nunca se había intervenido una cantidad tan grande de heroína. También se han hecho operaciones de cocaína muy importantes, una aprehensión de 1.500 kilos en el Atlántico, con la detención de uno de los más importantes traficantes a nivel internacional y buscado por prácticamente todas las agencias europeas. Recientemente se ha desarticulado un laboratorio de procesado de pasta de cocaína, traficantes históricos de Las Palmas que decidieron implementar su negocio creando un laboratorio de procesado de pasta de cocaína en Galicia. Luego, al margen de eso, pues tenemos operaciones de más pequeño calado que vienen un poco a dar respuesta a lo que es los problemas vecinales y del consumo y la venta al por menor. El mundo del crimen organizado es un mundo global y no se pueden dar respuestas locales a problemas globales. Tenemos que estar completamente coordinados. ¿Tiene sentido continuar con esta estrategia en la lucha contra el tráfico de drogas? La estrategia contra las drogas ha fracasado, pero lo dicen las memorias gubernamentales de todos los países. La lucha contra las drogas ha fracasado. Una cosa es la lucha contra el tráfico de drogas, otra cosa es el luchar contra, o intentar reducir el consumo de drogas. Y después hablamos de qué tipo de drogas o qué tipo de adicciones, ¿no? Y hay muchas formas de luchar. Y una es legalizar alguna de ellas, ¿no? Como puede ser el cannabis, ¿no? De lo que hemos hablado ya. Si tú le quitas esa, entre comillas, parte del negocio a las mafias organizadas que operan con el cannabis, estás eliminando ese tráfico de drogas y estás incorporándolo a una cadena de suministro que puedes controlar quién consume, cuándo consume, por qué consume y establecer estrategias más inteligentes para el control de daños y la afección a la salud pública que eso conllevaría. Mari Carmen, esto desde tu punto de vista suena un poco fuerte, ¿no? Sí. Cuéntame por qué. Bueno, porque al final todas las organizaciones que nos dedicamos a este tipo de rehabilitar y ayudar a personas que tienen problemas con cualquier tipo de adicción, lo que importa es pues todo el dolor que puede causar en la sociedad, en la familia y cómo cuesta dejar un tipo de adicción, ¿no? De todas formas, yo sí que estoy de acuerdo que el tema no es lo mismo legalizar para mí que regularizar, pero sí es verdad que se podría ayudar mucho más desde otro punto de vista diferente, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, más que la tendencia que tenemos en España o en muchos países de penalizar, sancionar con el Código Penal, bueno, en Portugal si eres, entre comillas, cogido, ¿no?, con posesión de cannabis, lo que te dicen es, bueno, multa o terapia, ¿no? Y te ofrecen la terapia. Es más, tienes que ir a terapia, ¿no? Nosotros no tenemos esa actitud o esa herramienta frente al consumo del cannabis o al consumo de la droga. Tenemos una estrategia más punitiva que no ha dado resultados.
Y al final los datos están ahí, el número de consumidores. Bueno, yo por ejemplo en Canarias uno de los principales problemas que tenemos con el cannabis son nuestros adolescentes. Y yo me pregunto que aunque legalizaran el cannabis, los adolescentes no podrían, tendrían que ir a la esquina a buscar cannabis, serían menores de edad. Los canarios a los 13 años prácticamente empiezan el consumo de cannabis y lo empiezan desde el instituto, o sea, no es algo que es algo muy sencillo de conseguir. Pero precisamente porque al estar desregularizado, la forma de acceder a él es precisamente con el narcotráfico que se crea en los sitios conflictivos en los que se va a acudir a buscar droga. Que la puerta de entrada a otras sustancias no es el cannabis, la puerta de entrada a otras sustancias es el, como dice Iñaki, ir a buscarlo a un sitio donde te van a ofrecer. Bueno, yo difiero, o sea, yo he trabajado con mucha gente que el cannabis es altamente adictivo para ellos. He trabajado con gente que bien por su genética, por su estado, por su biología han provocado brotes psicóticos el consumo de cannabis. Que yo no estoy diciendo que tenga que ser todo el mundo, pero no hablemos de que si se da libertad a ese tipo de consumo, sí que puede provocar muchísimos brotes. Pero sí es cierto que yo he tratado casos de personas que fuman 20 porros diarios y no pueden dejarlo. Y llevan así desde los 15 años y a día de hoy tienen 70 y no saben qué hacer con eso. Y es un problema. Hombre, precisamente con la regulación que ha existido se ha establecido una serie de parámetros. Que el consumo o el uso no se pueda acceder hasta los mayores de 21 años es para proteger el cerebro adolescente y los hábitos que se pueden establecer en la adolescencia. Hay una adicción a los hábitos y al policonsumo con el tabaco. También debemos de pensar en las personas más vulnerables que tenemos, porque es cierto que están en la sociedad y al final son de los que siempre nos olvidamos, ¿no? ¿No será que son compatibles ambas visiones? Él que está hablando de una regulación de mayores de 21 años, con un seguimiento, con un registro, o sea, con una regulación estrictamente. Y tú estás desde un punto de vista muy terapéutico en el que has visto a personas sufrir por las adicciones. ¿Cuánto tiempo de promedio puede tardar una persona en abandonar una adicción? 1 año y medio, 2 años aproximadamente, aunque sí es cierto que el problema de la adicción va a durarte toda la vida, o sea, es como el fumador. Comentabas tú antes, el hecho de o te pongo una multa o te rehabilitas, o sea, yo creo en ese tipo de estrategia, pero sí es cierto que si una persona no está convencida que tiene que dejar la sustancia, poco se puede hacer. Vamos a ver este vídeo de una persona que precisamente está luchando por salir de estas adicciones. Yo soy de Tenerife, tengo 46 años, soy politoxicómano a día de hoy. Llevo 1 año y medio fuera del mundo de las drogas, gracias a Proyecto Hombre. Me inicié desde muy temprana edad, desde los 14, 15 años. Empecé fumando porro, de hachís, marihuana. Eso me llevó a consumir alcohol. Eso desencadenó pues inestabilidad en mi vida, falta de empatía con mi familia, pérdidas de trabajo, amistades. Eso me genera unos estados importantes de ansiedad. Me hacen recurrir a otras clases de drogas, como es la heroína. En ella estuve mucho tiempo, la verdad que cerca de 20 años estuve vinculado a la heroína. En los últimos años hemos detectado que ha habido un incremento de la presencia del consumo de heroína y sobre todo en gente bastante joven. Los indicadores aparecen personas de 20 a 30 años con consumo de largos periodos de heroína. Nos trasladan también los propios usuarios que atendemos lo barata que está la sustancia en la calle. Sí que vemos el estrago que está haciendo en los usuarios y en el número, en el volumen de número de personas atendidas. Abandoné el mundo de la heroína y entré al mundo de la cocaína. He perdido todo prácticamente. Tengo problemas judiciales, problemas de salud también. Y bueno, ha sido todo un caos. Busqué ayuda, decidí tocar la puerta en Proyecto Hombre. Y bueno, te ofrece varias opciones. El piso te da
la opción de volverte a reinsertar poco a poco en la sociedad mediante cursos, mediante trabajo, terapias individuales, en grupo también. Y nada, aquí en la casa pues entre todos pues colaboramos, es como una familia, nos encargamos de la comida, todas las comodidades de un hogar. Y Proyecto Hombre me ha enseñado que estaba muy equivocado. He aprendido cosas de mí que no sabía, porque he recurrido al mundo de las drogas. También he conocido una parte de Proyecto Hombre del voluntariado, personas que han pasado por este mismo recurso, que han salido del mundo de las drogas. Eso para la persona que está a día de hoy pasando por el recurso es algo muy fundamental, ver que realmente sí se puede. ¿Creen ustedes que existen suficientes recursos en Canarias para atender las toxicomanías? Hombre, no. Evidentemente no. No. Hay políticas en las que nunca habrá recursos suficientes y esta es una de ellas. De hecho, Canarias es una red tejida a través de organizaciones no gubernamentales. Está Iritzen, está San Miguel Adicciones, está la Asociación Palmera y formamos todos juntos la ECAD, ¿vale? Que es como el conjunto de todas las asociaciones que hacemos, pues que ayudamos a la gente con problemas con drogas. Nuestro problema, el fundamental, que no tenemos dinero. Yo creo que sí que estamos preparados para llevar a cabo muchísimas más cosas de las que hacemos, pero bueno, siempre necesitamos más dinero. Y yo creo que la droga, a nivel rehabilitación, hemos sido un poco olvidados. Y me parece que la estrategia debe ser apostar mucho por la prevención. Y venimos a más de una etapa en la que, como una de las consecuencias de la última crisis económica fue la desaparición de la Dirección General de Drogodependencia, que ahora debería llamarse Dirección General de Adicciones. Y también es cierto que aunque la financiación ha ido aumentando, no tanto como nos gustaría, pero sí ha ido aumentando estos últimos años, relativamente poquito, pero bueno, poquito. Porque cuando se habla de legalización, yo creo que no se puede banalizar con los riesgos y los daños que existen derivados del consumo de ciertas sustancias. Es verdad que hay estudios que dicen que, bueno, que el cannabis no es muy adictivo, que el síndrome de abstinencia es leve en comparación con el resto de drogas o de resto de drogas legales como el tabaco y el alcohol también, pero hay daños al rendimiento académico y hay daños al rendimiento laboral en el caso de que hay un consumo no responsable. Quizás lo más coherente sería emplear ciertos recursos en educar a las personas. Entonces, una de esas formas de educación es también restarle cierta hipocresía al discurso, porque mientras que tenemos sustancias ampliamente reguladas, como el tabaco, que causa 8 millones de muertes al año directas, el alcohol, que causa 200.000 muertos anuales solo en España, y el 30% de los accidentes de tráfico, deberíamos ir hacia educar. ¿Y el uso recreativo? ¿Crees que debe legalizarse también? Como está legalizado el alcohol. Yo pienso que sí. Cannabis, ni alcohol, ni tabaco, ni cocaína, ni otras sustancias. O sea, creo que el cannabis es una sustancia aparte, es una joya de la naturaleza. Mientras esté recetado, pautado y regularizado no hay ningún problema, no hay un abuso, hay un uso. Como pequeño dato, podríamos ser la locomotora de la industria del cannabis y estamos corriendo detrás del tren para ver si nos subimos en el vagón de cola. Hablamos de legalización, hablamos de drogas, pero ¿acaso causan todas el mismo nivel de daño? Le preguntamos a un experto. Están las drogas que se entiende que son depresoras del sistema nervioso central, están las drogas que se entiende que son estimulantes del sistema nervioso central y luego yo incluiría en un apartado distinto a las drogas psicodélicas que hacen un efecto distinto. Dentro de las depresoras, sin duda para mí la más importante es el alcohol, que es una droga además legal. Fíjate que según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, la prevalencia de consumo problemático del alcohol es del 6% de la población consumidora y el cannabis el 1,9%. Ahí el dato es que en 4.200 años de uso documentado del cannabis,
no se ha podido achacar ni demostrar una sola muerte asociada al consumo de cannabis. Sin embargo, del alcohol mueren 8 millones al año y del tabaco otros tantos millones. Es como un poco para pensárselo. Totalmente. Habría otras sustancias, fármacos, drogas legales, por ejemplo, las benzodiazepinas, que es un relajante muscular tipo diazepam, lorazepam, etcétera, que la gente consume muchísimo. Y luego tendríamos dentro de las ilegales, por ejemplo, la heroína, que es un opiáceo, y luego otras sustancias quizás un poco menos frecuentes, pero que también merece la pena ser nombrada, como el gamma hidroxibutirato, que es el GHB, que puede no sonarle a nadie, pero es una sustancia que se utiliza frecuentemente o se relaciona mucho con el tema de la sumisión química. Dentro de las sustancias estimulantes, aparte del café, que no lo llamamos droga, pero que lo es, podríamos meter otras como la cocaína, la anfetamina o la metanfetamina, entre un montón de, digamos, de drogas más. Y respecto al gran cajón de las drogas psicodélicas, que es importante porque se postulan como métodos nuevos para el tratamiento de enfermedad mental como la depresión, todo el mundo conoce la LSD, la MDMA, que es lo que la gente conoce comúnmente como éxtasis, y luego otras sustancias de origen natural como la psilocibina, que lo encontramos en los hongos alucinógenos u hongos mágicos, y la mescalina, que lo encontramos, por ejemplo, en el peyote o en el cactus de San Pedro. La marihuana yo la metería sin duda en el grupo de los depresores del sistema nervioso central. Es una droga que tiende a calmar, es una droga que tiende a relajar y a dejar un estado de relativa calma. Es verdad que en ocasiones tiene efecto euforizante, pero estaría dentro de depresores del sistema nervioso central. Los efectos principales de estas sustancias, si hablamos en primer lugar de los depresores del sistema nervioso central, pues es fácil. Es una disminución de la tensión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca, en fin, todo lo que tenga que ver con relajación muscular, enlentecimiento cognitivo, disminución de la sensación temporal, lo que viene siendo una depresión fisiológica, no depresión emocional, sino fisiológica. Efecto adverso, problema, sobredosificar este tipo de sustancias puede llevar a una pérdida de conciencia y a un paro cardíaco, a un paro respiratorio. Dentro de las drogas, digamos, excitantes del sistema nervioso central, la cocaína, la anfetamina, la metanfetamina, etcétera, pues también es lógico, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, el pensamiento acelerado, digamos, hay un descontrol de las emociones, está todo como más acelerado en realidad. El problema que tiene este tipo de sustancias, pues como produce aumento de la tensión arterial, el uso crónico de estas sustancias se relaciona a problemas de isquemia, a problemas de infarto, a problemas de ictus, infarto cerebral, y luego, evidentemente, todos los problemas derivados de la adicción y del daño cerebral continuado en el caso de consumo crónico, ¿vale? Y en el caso de los psicodélicos, te va a sorprender, y probablemente a mucha gente le sorprenda, saber que los efectos son prácticamente ninguno a nivel fisiológico. A nivel, iba a decir mental, pero a nivel interno, a nivel psíquico, sí que se produce una cantidad de efectos pues psicodélicos. La palabra psicodelia significa mente manifestándose, con lo cual es impredecible, modulados fundamentalmente por la modificación de la serotonina. Esto es un misterio absoluto, nadie sabe por qué a ti te puede afectar de una forma, por qué a mí me puede afectar de otra, y más aún, por qué a mí mismo la misma dosis en 2 días diferentes me produce efectos completamente distintos. ¿Para qué tipo de enfermedades y terapias se utiliza el cannabis? El cannabis está ampliamente documentado para diversas patologías. Entendemos que el amplio espectro de patologías a los que se puede usar es un abanico sorprendente, pero las más usadas por la evidencia ahora mismo es esclerosis múltiple, fibromialgia, ciertas patologías de cáncer para mitigar ciertos efectos, pero quizás la que más me gustaría resaltar es la epilepsia refractaria, porque es un tipo de epilepsia que genera entre 5 y 45 crisis diarias. Con todas estas bondades que estás describiendo, ¿cómo es posible, Iñaki, que esté costando tanto su legalización? Cuando se habla de cannabis medicinal, a mí me hace gracia porque la gente piensa que es fumarse un canuto, ¿no? Y no es así. De hecho, el cannabis medicinal, tú tienes que controlar la dosis. La dosis no la puedes controlar fumándote un canuto. Tiene que ser, pues, por ejemplo, un aceite. Son 3 gotas, pues 3 gotas. Pues esa es la dosis que tienes que tomar. La dosis que te mande un facultativo. El cannabis medicinal, de todas maneras, en España
va por buen camino, hay cierto consenso. ¿Tú eres partidario de la legalización del cannabis medicinal? Sí, yo cuando hablamos de este tipo de circunstancias, evidentemente, las benzodiazepinas, que para mí también es una sustancia, que es una droga, pues también se recetan. Mientras esté recetado, pautado y regularizado, no hay ningún problema, no hay un abuso, hay un uso. ¿Y el uso recreativo, el uso lúdico del cannabis, crees que debe legalizarse también? Como está legalizado el alcohol. Yo pienso que sí, bajo ciertas condiciones y sin banalizar que tiene riesgos y daños a la salud. Y de hecho, en España, entre comillas, hay una cierta legalización. O sea, no es legal, pero tenemos las asociaciones y los clubes. Si tú lees informes, por ejemplo, de la ONU, ¿no? del Departamento de la ONU que habla del control de drogas en el mundo, a España lo ponen con los Países Bajos. Yo defiendo el cannabis de uso medicinal y que las personas en su uso responsable mayores de edad lo pueden usar si lo consideran conveniente. Cannabis, ni alcohol, ni tabaco, ni cocaína, ni otras sustancias. O sea, creo que el cannabis es una sustancia aparte, es una joya de la naturaleza que debería tener un rango diferenciado y un tratamiento y un uso consensuado, pero bien documentado y bien regulado. Sí, pero que en esta sociedad que vivimos con un estrés altísimo, donde todos llegamos a casa y nos sentimos en ese momento desesperados por ver cómo podemos bajar esos niveles de ansiedad, tú te fumas un porro y lo consigues. Hombre, porque ese es uno de los principios terapéuticos que tiene uno de los principios activos. Pero claro... pero espera, no he terminado. Perdón. Cuando tú consigues eso que llevas buscando todo el día, al día siguiente, ¿por qué no lo vas a conseguir igual? Al final, esa es la creencia de la adicción. Entonces, claro que repito y repito y repito. Y en el momento en el que yo me digo, esto lo estoy haciendo a diario, ¿por qué no dejarlo? Es una adicción. Lo que no podemos hacer es que ese nivel de estrés y ansiedad se esté mitigando con fármacos derivados de los opioides que están generando un reguero de muertes. Entonces, en una balanza de riesgo-beneficio supera ampliamente cualquier otro medicamento. Entonces, con un uso responsable y con políticas de educación, creo que se podría. Sí, la literatura dice que sí hay síndrome de abstinencia, pero leve. Pero sí lo hay, pero es leve, lo cual es manejable. La legalización no conlleva todo el monte orégano. Ya. Una serie de restricciones en las que hay un uso adulto responsable que intenta evitar el actual descontrol que hay. ¿Y hay más recaudación para que haya políticas públicas de prevención, de información? La regulación conlleva unos usos establecidos y una recaudación, no solo en vía impositiva, sino para la política. Estamos hablando de una industria que es muy vamos a hablar claro, muchísimo dinero. Vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de economía vinculada al cannabis, ¿vale? En ese vídeo. El debate sobre la legalización del cannabis gana terreno año tras año. Ya hay más de 40 países que permiten su uso con fines medicinales, y Uruguay, Canadá y 18 estados norteamericanos han legalizado también su uso recreativo. En España, las propuestas para regular el uso del cannabis y sus derivados también han llegado al Congreso de los Diputados. Tras 2 proposiciones de ley fallidas durante esta última legislatura, las posturas pivotan entre las que rechazan rotundamente su despenalización, las que abogan por regular tan solo el cannabis terapéutico y las que defienden que también debe legalizarse el consumo lúdico. Mientras tanto, muchos ven en el cannabis una gran oportunidad de negocio. En Canarias también. Diversificar la agricultura es una necesidad cada vez más urgente y ya se apunta que el cannabis podría ser una alternativa interesante al histórico cultivo del tomate. En un informe preliminar encargado por el Gobierno de Canarias para el plan de modernización de la agricultura en Canarias, del tomate en concreto, se habla de cultivos nunca pensados para el territorio canario. Por ejemplo, el cannabis, en su versión terapéutica, digámoslo así. ¿Se lo han planteado ustedes aquí? Efectivamente,
A nosotros se nos han puesto en contacto productores y una empresa de Península, pues un poco para sondear la isla de Fuerteventura en particular y Canarias en general, y por lo que sabemos hasta ahora pues reunimos de condiciones de afoclimáticas pues aptas para la producción de estos cultivos alternativos. El clima de las islas y la cantidad de horas de luz que disfrutamos son su principal punto fuerte. Podrían darse entre 4 y 6 cosechas anuales solo con la luz solar, sin gastos de electricidad. Según el proyecto 5000, que se presentó en el Parlamento Canario, si se dedicasen 5.000 hectáreas al cannabis en el archipiélago, se podrían generar 100.000 puestos de trabajo. Beneficios económicos aparte, la facturación podría ascender a unos 100.000 millones de euros anuales, de los cuales 7.000 millones recalarían en las arcas públicas de las islas en concepto de impuestos. Un escenario idóneo para dar respuesta a una demanda de productos canábicos que aumenta de forma exponencial en la Unión Europea. Solo en España, en el último año se ha multiplicado por 10 la previsión de necesidades de cannabis medicinal. El mercado del cannabis no para de crecer, sin que aún esté regulado su uso. Tú participaste, Taylor, en el proyecto 5000. ¿Qué sensaciones te llevaste de los dirigentes públicos respecto a esta cuestión? De total apoyo. Solo en Tenerife tenemos el dato de 18.000 hectáreas abandonadas, con lo cual no entraríamos en conflicto con otros cultivos. Estamos hablando del desarrollo de una industria farmacéutica y Canarias lo que tiene son unas ventajas naturales y también fiscales que tarde o temprano habrá que poner sobre la mesa, y no lo veo como un sustituto, por ejemplo, del plátano o del tomate, sino como un complemento a muchísimas las cifras que se manejan son, Taylor, ¿tú conoces ya algún proyecto en Canarias que tenga perspectivas de futuro? Sí, de hecho estamos trabajando ampliamente en el arraigo de muchos proyectos de empresas farmacéuticas extranjeras en Canarias. Es decir, nosotros aspiramos ahora a posicionarnos en la producción y en la fabricación de los principios activos, que básicamente es una actividad de sector primario, pero aspiramos precisamente a convertirnos en un centro de transformación. España es el segundo productor mundial de opio legal del mundo, porque hay una industria farmacéutica de productos farmacéuticos que tienen base de opiáceos, ¿no? ¿Por qué no serlo en producción de cannabis? Taylor, ¿cómo sería, para que nos hagamos una idea, una industria de este tipo en Canarias de producción de cannabis? ¿Un invernadero como si fueran tomates? ¿Una nave industrial con determinadas medidas de seguridad? No son un invernadero de tomates, son unos invernaderos que solo construir una hectárea está por encima del 1.000.000 de euros, que tienes que cumplir las GMP, las buenas prácticas de fabricación, para que ese producto farmacéutico acabe en una farmacia y pueda ser dispensado con las garantías sanitarias. Entonces, ¿y la seguridad? Claro, la bunkerización. En cada uno de estos complejos, la Agencia Española del Medicamento te exige un plan de seguridad en el que inequívocamente tienes que tener un búnker. Dentro del complejo hay una garita con una armería en la que hay 24/7 vigilancia armada. No está al alcance de cualquier agricultor tomatero que quiera diversificar su invernadero. Sí se podría hacer a través de algo muy social, que son las cooperativas. Se podría crear grandes centros, no solo de cultivo, sino también de transformación. Alguien como tú que se dedica a la lucha o a trabajar, con personas con problemas de toxicomanía, ¿esto no le suena un poco producción de drogas en la puerta de tu casa? Sí, bueno, lo peor que suena, sinceramente, cuando se escucha hablar de todo esto, ¿no? Es de cosas que a mí se me quedan muy grandes, ¿no? Economía, se habla de todo menos de las personas. Vamos a ver, aunque se legalice el cannabis recreativo, no se debe normalizar el consumo de cannabis. Creo que son ámbitos totalmente diferentes, el ámbito medicinal, el ámbito recreativo o la política contra las adicciones o de prevención de las adicciones. Son temas que se interconectan, pero creo que cada una tiene su enfoque diferente. En España ahora mismo hay avances para que el cannabis medicinal sea una realidad y espero que lo sea durante este año además, porque ya vamos tarde. El cannabis recreativo creo que le queda todavía un recorrido importante para que la evidencia de aquellos países donde se ha regularizado nos demuestre que realmente es mejor legalizar que prohibir,
que es mejor regular que perseguir, que es mejor controlar que no saber lo que está ocurriendo. Y con respecto a la política de adicciones, una cosa no es incompatible con la otra. No creo que, o sea, no hay que confundir legalizar el cannabis con banalizar o incentivar incluso su consumo. Creo que esto es algo totalmente que va totalmente divergente, ¿no? Como pequeño dato, podríamos ser la locomotora de la industria del cannabis y estamos corriendo detrás del tren para ver si nos subimos en el vagón de cola. Yo creo que la valentía de algunos políticos que han ido cambiando eso nos está ayudando para eliminar el oprobio en todos los, porque esto es un trabajo en todos los estratos sociales.